Hola, muy buenas tardes, profesor Andrés Torrealba. Le habla nuevamente Joan Viloria. En este caso voy a darle continuidad a la práctica número 4. En esta práctica número 4 se habla acerca de los osciladores controlados por voltaje, ¿ok? ¿Qué es lo que significan las siglas de VCO? Es un oscilador controlado por voltaje. En este caso, pues yo traté de comunicarme con usted a través de la plataforma, pero solamente deja utilizar el foro una sola vez. Entonces coloqué una segunda pregunta en mi mismo foro cuando le hice la primera duda y no tuve respuesta alguna. El problema fue que cuando descargué la práctica, lo único que vi era esta que está aquí. Entonces dice que VCO usando el 555. 555 es un integrado que normalmente se utiliza como un oscilador. Entonces, simplemente la práctica decía el montaje de este circuito, o sea, ni siquiera dice que el montaje del circuito, yo monté este circuito que está acá. Aquí está la señal, que dice que la señal de entrada iba a ser de una amplitud de 5 voltios y una frecuencia de 1 Hz. Y el VCC, que es este que está aquí, que es el donde está alimentando el integrado, que es el 555. Entonces, eso iba a ser alimentado con 9 voltios. En este caso, 9 voltios de corriente continua. ¿Ok? Entonces, bueno, ya para iniciar, pues estos osciladores controlados por voltaje, para dar una pequeña introducción, ellos pues simplemente lo que hacen es que la frecuencia de entrada definen cuál va a ser la frecuencia de salida del oscilador. ¿Ok? Entonces, en base a la entrada, pues obviamente la salida se convierte en esa misma manera. Entonces, bueno, ya dando continuidad a la práctica número 4, que habla sobre los osciladores de voltaje controlados por voltaje, aquí tenemos en Proteus el montaje de la práctica, que fue la que usted tenía allí. No vi como en otras oportunidades donde dice experiencia 1 o actividad 1, dependiendo, pues solamente había este circuito, pues entonces me voy a abocar a este circuito, solamente para darle el funcionamiento. Entonces estaba este circuito, tenemos estas dos resistencias conectadas en serie, tenemos este diodo, ¿ok? Tenemos un condensador, ¿ok? Y tenemos el NE555, que en este caso es un circuito integrado que me sirve como oscilador. ¿Ok? Entonces tenemos una señal de entrada. Aquí en la práctica me dice que la señal de entrada tiene que ser de 5 voltios y la frecuencia de 1 Hz. Entonces la señal de entrada, si logramos apreciar acá la señal de entrada, la amplitud es de 5 voltios y la frecuencia de 1 Hz. Y por la parte del VCC, que es la entrada de corriente, ¿ok? Entonces, que por ahí le colocáramos 9 voltios. Entonces, bueno, aquí hay una fuente de corriente continua de 9 voltios. Entonces, pues se hacen unas conexiones en cada uno de los puertos. Este tiene 8 puertos. En el puerto número 1 va la tierra. En el puerto número 2 dice que lo tenemos conectado aquí a lo que viene del circuito de la parte del condensador y esta resistencia. Y esto lo vamos a conectar como en paralelo o en serie con el puerto número 6. El puerto número 5 es en donde viene la señal de frecuencia, entra al puerto número 5 y en el puerto número 4 lo conectamos a la señal que viene de la entrada del VCC, que es la misma de la corriente continua, que son los 9 voltios. Entonces, pues simplemente un oscilador controlado por voltaje, lo único que hace pues es que en la entrada, que es esta que está aquí, que es la onda sinusoidal, simplemente pues vamos a tener una salida definida con respecto a esa entrada. Esto lo hacemos a través de este integrado que es el NE555, que este me sirve como oscilador. Es un integrado especial que me sirve como oscilador. En este caso, pues
cuando hacemos corremos la simulación y mostramos el osciloscopio, entonces pues ahí estamos viendo que la señal de entrada es una señal sinusoidal, ¿ok? Y la señal de salida, que es esta azul que vemos aquí en el osciloscopio, es una señal de tipo cuadrada. Esto pues simplemente significa que la señal de salida que se está obteniendo es como una señal de tipo reloj, porque recordemos que las señales que son así cuadradas se utilizan para controlar intervalos de tiempo y relojes dentro de varios microprocesadores, microcontroladores, podemos utilizar en sensores. Entonces eso es lo que hace. Y si podemos ver acá, fíjense que en la cresta más alta de la onda sinusoidal que está entrando, allí es donde sube, donde hay un incremento de la onda cuadrada. Luego posteriormente en la caída, fíjense que va como una línea continua en la parte de abajo, y luego en la cresta vuelve otra vez a convertirse en onda cuadrada hacia arriba, ¿ok? Y luego viene y así sucesivamente. Entonces, ¿qué pasa? La señal de entrada, que en este caso es aquí, en este caso es la amarilla, está ya seteada a 5 voltios y 1 Hz. Entonces la señal de salida va a ir igual a 5 voltios y 1 Hz, porque la señal de entrada es la que me está definiendo cómo va a ser la salida dentro de ese oscilador. Entonces, como es una señal cuadrada lo que está botando el oscilador, entonces, como lo dije anteriormente, se puede usar para una señal de reloj o una señal como un temporizador. En este caso, el circuito integrado, ¿ok? Vamos a colocar acá. En este caso, el circuito integrado, que es el N555, que ya es un dispositivo que ya viene con varios puertos y ya por dentro él tiene como un circuito, ¿sí? Que está ya dentro de él. Y este 555 se utiliza normalmente para hacerlo tipo oscilador, ¿ok? Para la parte de oscilador. Entonces, bueno, profesor, eso es todo con respecto a esta práctica, porque solamente, como vemos aquí en la práctica que se descargó, solamente traía esa experiencia, que es esta que está acá, en donde se decía que para mostrar los osciladores controlados por voltaje. Entonces, bueno, estaba solamente el circuito y la señal de entrada y lo que se iba a utilizar como la señal del VCC, que en este caso es la entrada de la corriente continua del integrado, que en este caso es el 555. Por eso es que dice VCO usando 555. Bueno, profesor, eso es todo con respecto a esta práctica número 4. No vi otra parte en donde hubiese existido otra experiencia, pero como la unidad número 4 habla solamente de los osciladores controlados por voltaje, pues me imaginé que había solamente una sola experiencia. Entonces, bueno, profesor, espero que le haya gustado. Cualquier cosa, estamos en contacto. Muchísimas gracias y hasta luego.